saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos aquí en Guayaquil, Ecuador, con este programa La Iglesia, el edificio divino. Es un programa donde vemos las audiencias generales que hacía el Papa San Pablo VI. Referimos a la audiencia del miércoles 5 de abril de 1978. Ya han pasado. Dice el Papa San Pablo VI, el evangelista Juan narra que durante la entrada del Señor en Jerusalén, el día llamado de las Palmas, en Italia, se dice la Domenica delle Palme, las Palmas. En el ambiente español y aquí en América Latina se llama el Domingo de Ramos. Dice que en medio de una gran multitud que aclamaba a Jesús, se encontraban algunos griegos que se acercaron al apóstol Felipe, el de Besaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Episodio singular en el Evangelio que nos da a entender el clima de opinión pública que rodeaba la figura del Salvador, quien desea ser conocido y consultado incluso por personas extranjeras. Episodio bellísimo, interesante y preludio de la difusión del mensaje evangélico. O sea, unos extranjeros quieren ver a Jesús. Dice el Papa que esto anuncia ya que el Evangelio será difundido al mundo entero, ¿no? También el otro día veíamos en el Evangelio la unción de Jesús en Betania, como al molestar algún apóstol a esta mujer que le echa el perfume en la cabeza, Jesús le dice: ¿por qué la molestáis? Dejadla. Donde se anuncia el Evangelio, se hablará también de lo que ha hecho esta por mí, con vistas a mi sepultura, ¿no? O sea que aquí también anuncia Jesús el triunfo, el porvenir del Evangelio, ¿no? Donde se anuncia el Evangelio se hablará de este gesto que ha hecho generoso con Jesús. Bien, el Kiko Argüello, hablando de este texto, nos decía que ya ha llegado la hora de Jesús. Jesús discierne en este hecho que quieren verlo los griegos, que comienza a ser famoso. Jesús ve en este gesto ya el anuncio de su futura pasión. ¿Por qué? Porque él no ha venido a ser famoso. Él ha venido a morir en la cruz para salvar al género humano. Entonces Jesús interpreta en este hecho que ya ha llegado su hora. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús es este grano de trigo que morirá en la cruz y dará mucho fruto, que es la Iglesia, extendida hoy, abril de 2025, pues está extendida en los 5 continentes. O sea, es el fruto de ese grano de trigo que murió, dio su vida, se enterró y creció una espiga maravillosa que hoy inunda el mundo entero y lo seguirá inundando hasta al final de los tiempos, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice Jesús. Queremos ver al Señor, insiste el Papa San Pablo VI. Queremos verlo. Este deseo asume para nosotros una fórmula nueva que dirige la propia aspiración, no tanto a la persona histórica de Cristo como a su cuerpo místico, la Iglesia, que en él tiene su origen, de él vive, para él vive, y que representa la actualidad histórica y mística del Señor Jesús,
presente y accesible a nosotros en el tiempo. O sea que esto nos remite, dice el Papa San Pablo VI, nos remite no tanto a la persona de Jesús histórica como hoy a su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, lo que se le haga a la iglesia hoy se le está haciendo a Cristo, ¿no? Si se le está persiguiendo, si se le está escuchando, es a Cristo mismo. La iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y estamos llamados ciertamente a convertirnos, porque no somos dignos de tan digna cabeza, ¿no? Que es Cristo, ¿no? No somos dignos de pertenecer a este cuerpo. Él era santo, santo. La imagen de Dios, Jesucristo. Nosotros somos pobres pecadores, ¿no? Pero Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Sabe que somos pecadores, somos débiles, nos comprende. Lo vimos ayer en el Evangelio. Este martes santo veíamos como estas figuras de Pedro y de Judas, que los dos pecan contra Jesús, traicionándolo, negándolo, pero Jesús comprende a Pedro, ¿no? No puede. Me seguirán más tarde, ahora no puedes. No, sí, yo daré mi vida por ti, yo iré contigo hasta la muerte. No, Pedro. Antes que cante el gallo me habrán negado 3 veces. Jesús comprende la fragilidad de Pedro, la tuya y la mía. Nos conoce, esto es lo importante, y nos profetiza que le vamos a negar. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, nosotros queremos ver en vuestra presencia, está el Papa hablando a tantos peregrinos que han ido a Roma, y entre otras cosas, para ver al Papa, para ir al Vaticano, a la Plaza San Pedro y escuchar la audiencia del Papa. Hay tantos peregrinos del mundo entero que quieren escuchar una palabra del Papa, verlo, ¿no? Nosotros queremos ver en vuestra presencia, dice el Papa San Pablo VI, en este encuentro momentáneo, pero tan significativo, la expresión de una aspiración análoga a la que acabamos de evocar con la cita evangélica, ¿eh? Estos griegos que no son judíos quieren ver a Jesús, dice el Evangelio. También este encuentro de hoy, dice el Papa, quiere evocar aquel deseo, ¿no? Aquí hay tantos peregrinos, dice el Papa, que pues no son romanos. El Vaticano está en Roma, Italia, y aquí hay tantos peregrinos que no son romanos. Vienen quizás de Francia, de España, del mundo entero, ¿no? A visitar la ciudad eterna, esta Roma, donde está el Papa, ¿no? Queremos ver a la Iglesia, queremos conocer a la Iglesia en la figura del pontífice, del Papa, ¿no? Porque, continúa el Papa diciendo, porque de ordinario este deseo queda insatisfecho. Una visita turística a San Pedro puede dar la ilusión de conocer la iglesia. O sea, el turista también que va con su cámara fotográfica, entonces, ¿no? Ahora ya no se utiliza la cámara fotográfica, ya es el teléfono que te lo graba todo, ¿no? Pero se puede quedar uno con esa ilusión, como un turista que va a hacer fotos, como la visita a un monumento, a otro lugar eclesiástico, puede satisfacer la curiosidad artística, arqueológica, histórica de conocer aquello a lo que se refiere el recuerdo local. Por ejemplo, las ruinas de Pompeya pueden producir fácilmente en el visitante la persuasión de estar iniciado ya, e incluso informado acerca
de la civilización grecorromana, de la que los restos de la ciudad, sepultada bajo la lluvia de ceniza del volcán, el Vesubio, y ahora descubierta por las excavaciones, son memoria impresionante pero remota y muerta, ¿no? O sea, puede ser, dice el Papa, que nos acerquemos a Roma como la Plaza San Pedro, como cuando uno se acerca, pues, cerca de Nápoles, ¿no? A ver las ruinas de Pompeya, aquella pequeña ciudad que pues fue sepultada por la lava del Vesubio en tiempos del Imperio Romano. Y con las excavaciones pues se ve algo impresionante, como eran las casas, cómo eran las calles de Pompeya, ¿no? Algo bellísimo históricamente hablando, ¿no? Pero que es un recuerdo, digamos, muerto, ¿no? Eh, una ciudad muerta, ¿no? Te evoca el tiempo de esa civilización greco-romana, ¿no? Entonces el Papa dice, sí, la Iglesia es una institución milenaria, como es la ruina de Pompeya, ¿no? Bueno, también la Iglesia es milenaria, tiene ya 2000 años. Sí, pero hoy todavía viva, en la diferencia. No son ruinas arquitectónicas de lo que fue la ciudad de Pompeya. Pues la Iglesia en ese sentido no es así, porque la Iglesia es una realidad viva, dice el Papa, y todavía operante, más aún en tensión hacia modernos y actuales desarrollos. Está viva. Hoy la Iglesia anuncia el Evangelio, vive el Evangelio. Entonces es un testimonio vivo de la presencia de Jesús como cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza de este cuerpo. Continúa el Papa diciendo, esta supervivencia de la Iglesia en los tiempos modernos es el pretexto más formidable para suscitar contra ella las oposiciones más fuertes y frecuentemente las persecuciones más feroces. Puede, hoy, y sucede, suscitar en el mundo las oposiciones más fuertes y frecuentemente las persecuciones más feroces, ¿no? Sucede. El odio a la Iglesia y por tanto el martirio que se dio ayer en el Imperio Romano y se da hoy. También sucede, ¿no? La mentalidad, dice el Papa, materialista de la civilización actual suscita, tanto en la conciencia popular como en los hombres de alta cultura y de mentalidad moderna, una pregunta agresiva. La Iglesia, ¿por qué no es una institución arcaica y sin sentido ya? ¿Acaso el mundo civil y profano no se basta ya a sí mismo? ¿Para qué sirve ya la Iglesia? La Iglesia no trabaja como trabaja el hombre moderno. ¿Qué hace? ¿Qué produce? Dice que puede haber en el mundo actual una pregunta agresiva, ¿eh? La Iglesia, ¿por qué? ¿Por qué existe la Iglesia? ¿Acaso el hombre, el mundo civil no se basta a sí mismo? ¿Para qué se necesita la Iglesia? Cuatro viejecitas que van allí a rezar. El mundo moderno con los avances técnicos, los avances de la psicología, de la técnica, de la maquinaria, de todo. La Iglesia, rezar. No será una pérdida de tiempo. Hay una pregunta a veces que resulta agresiva contra la Iglesia, ¿no? No es una institución arcaica y sin sentido. Todavía la gente sigue creyendo, se pregunta mucha gente, ¿no? Del mundo. Es una cosa muy triste. En el mundo está la vida, las diversiones, los placeres. Yo no voy a la iglesia, me decía un compañero. Si voy a la iglesia tengo que dejar mi mundo de placeres, de diversiones.
No, 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 yo quiero vivir la vida, ¿eh? Vivir la vida, ¿eh? Un poco decía así también San Agustín. Llámame, pero no ahora, Señor, déjame que viva la vida de placeres, de pecado. Luego se dio cuenta la vaciedad del mundo, San Agustín, y claro, dijo, Señor, tarde te amé. Cuando conoció verdaderamente a Dios, el Dios vivo, que nos ama, pues entonces ahí sí se lamentó en el sentido contrario. Tarde te amé, Señor. Si te hubiese conocido antes, de cuántos problemas, de cuántos sufrimientos me habría ahorrado, porque el pecado es sufrimiento, es muerte. Tarde te amé. A los 32 años, a los 33, San Agustín se convirtió y se hizo bautizar a los 33 años. Y exclamó, tarde te amé, Señor. Ojalá te hubiese conocido antes. Hoy tantos jóvenes que entran a la iglesia un poco forzados, invitados por sus padres, pues también se quejan. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que mis amigos del mundo? Divertirme. Me lleváis, tengo que ir a la Eucaristía. Hay una profunda murmuración en tantos jóvenes que no quieren vivir la vida como el mundo hace, ¿no? Claro, luego le pasará lo mismo que a San Agustín. También le dijo San Agustín, llámame Señor, pero no ahora. Ahora soy joven, déjame que viva la vida, que peque. Quiero pecar, vivir la vida. Después, cuando conoció a Dios, ya San Agustín se lamentó y se dio cuenta del engaño en que vivió, en que le metió el demonio. ¿Para qué? Dice el Papa. Entonces, el mundo se puede preguntar, ¿para qué sirve la iglesia? ¿No será importante el trabajo, hacer dinero? ¿Para qué perder tiempo rezando o escuchando la palabra de Dios? ¿No parece eso una cosa arcaica? Leamos hoy el periódico, la actualidad, lo que sucede en el mundo, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel y Gaza. Leamos cosas actuales. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué la Biblia? Son cosas pasadas. Hay esa mentalidad, ese desprecio a veces de no encontrar el sentido a lo que hace la iglesia. La iglesia, dice el mundo, la iglesia no trabaja como trabaja el hombre moderno. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué produce? ¿Qué produce la iglesia? Produce dinero, porque hoy todo está basado en el dinero. La economía, importante es el dinero. Los aranceles, diríamos hoy, de las naciones, la guerra comercial, por de aquí el dinero, el comercio. Y la iglesia, en este mundo, en esta vorágine de aranceles, ¿qué hace la iglesia? Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, todos pueden darse cuenta de la oposición radical que se da hacia la iglesia, presentada por algunos como sociedad sobrepuesta a la civil, por lo que, aunque se la tolere en alguna medida, es considerada como estorbo, ociosa, inútil y superada. ¿Qué páginas históricas de vida moderna, de política feroz, de infatuación progresiva y revolucionaria se abren ante nosotros? Dice el Papa, insiste, repite, ¿no? Que aunque a la Iglesia se la tolere en alguna medida, pero muchas veces es considerada como un estorbo, una cosa ociosa, inútil y superada, ¿no? Estar rezando, eso es perder el tiempo. Escuchar la palabra de Dios, una cosa de hace 2000 años. Hoy que hay que ver lo que está pasando en el mundo hoy, dice el mundo, ¿no? ¿Qué política feroz se da hoy en tantas veces contra la Iglesia? ¿Y qué marea dice el Papa, qué marea de anticlericalismo, ¿no? De
irreligiosidad, de ciego pero astuto furor contra toda supervivencia de fe. Astuto furor. Yo no necesito, dice el mundo, ni de cura ni de monja. Mis problemas los soluciono yo. No necesito curas ni monjas. Yo soluciono mis problemas. El hombre se cree adulto y con la psicología, la psiquiatría, las ciencias modernas, el mundo cree saberlo todo, ¿no? Y más que nunca, dice el Papa, contra la fe religiosa, institucionalizada, independiente, que se llama Iglesia. Así pues, se pregunta Pablo VI, ¿es la Iglesia un fenómeno histórico del pasado que nos ha dejado restos de instituciones superadas, ya y absorbidas por formas puramente laicas y modernas, especialmente sensibles, como si poseyesen por intuición o por experiencia inicial soluciones originales, si bien tradicionales y comprobadas ya por siglos y siglos de auténtico testimonio? Es decir, en el fondo de la conciencia actual de la juventud se agita una antigua doble cuestión que se plantea hoy de nuevo. ¿Qué es la Iglesia? Yo tengo que estudiar, tengo que hacer una carrera, tengo que buscar un buen trabajo, tengo que casarme, buscar una mujer. Eh, a mí no me hables de iglesia, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Decía un compañero mío. En Madrid vivimos en un piso 5 compañeros de trabajo. Y me decía uno de ellos, yo lo que quiero es encontrar una chica, casarme, encontrar un departamento. Eso es lo que quiero. Que Cristo murió en la cruz, que fue muy bueno y lo mataron. ¿Y a mí eso qué? ¿Qué me dice a mí eso? Yo lo que quiero es encontrar una chica y casarme. Que Cristo hace 2000 años lo mataron en la cruz. Bueno, y eso, ¿qué tiene que ver con mi vida? Así se vive una inmensa multitud de gente en el mundo, ¿no? Bien, dice el Papa, no responderemos ahora a estos interrogantes, pero los ofrecemos a vuestra reflexión. Quizás visitando y contemplando los monumentos que estáis viendo como turistas inteligentes y todavía mejor, como cristianos reflexivos, sentiréis y comprenderéis la palabra del Señor Jesús. Os digo que si ellos callan, gritarán las piedras. Cita aquí el Papa San Pablo VI este texto de San Lucas que escuchamos el domingo pasado, domingo de Ramos, Domenica delle Palme en Italia, de las palmas, de los ramos. Cuando los fariseos dicen a Jesús, oye lo que dicen estos niños, estos discípulos que gritan, que te aclaman como rey, dile que se callen. Jesús dirá, si estos callan, gritarán las piedras. Es imposible que callen ahora. Es imposible que la iglesia calle ahora. Pero ya han pasado 2000 años. ¿Qué hace la iglesia gritando, evangelizando? Si la iglesia calla, gritarán las piedras. La fe de Jesús, impresionante, ¿no? Porque Jesús, cuando quería ser rey temporal, Jesús huyó. Cuando la gente se interesaba por Jesús de una manera idolátrica, como un rey mesías nacionalista bélico, Jesús no hace caso, se escapa de esa mentalidad popular. Ha multiplicado los panes y los peces, ha hecho milagros. Este es el rey mesías que nos interesa. Organicémonos con los celotes que están bien armados y con el capitán, este capitán rey mesías que es Jesús, lo hacemos rey y todo el pueblo se levanta contra Roma, echamos a los romanos, hacemos de Israel una nación grande, potente, y Jesús no entra en el juego de esta mentalidad popular. Jesús se va al monte a solas a orar con su Padre, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de aquí, mi gente combatiría, pero mi reino no es de aquí. Esa puede ser una de las respuestas a todos estos interrogantes que decía el Papa Pablo VI y que están en el mundo actual. Y todo Jerusalén se conmueve. ¿Quién es este?
Lo vimos este domingo pasado. ¿Quién es este? La ciudad se conmovió. La gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret. Dile a tu discípulo que se calle. ¿Por qué gritan el rey Mesías? ¿Acaso el rey Mesías va a venir en un burrito? ¿No esperamos un rey Mesías con caballos, con un ejército imponente que derrotará a los romanos? ¿No esperamos así al rey Mesías? Incluso los discípulos participan de esta mentalidad. Dice Pedro y Juan, queremos sentarnos en tu reino que va a instaurar en Jerusalén. Tan equivocados estaban, ¿no? Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Yo voy a beber un cáliz de amargura, de golpe, de sufrimiento, de la cruz. Ustedes me están hablando de honores, de triunfo, de sentarse a mi derecha, a mi izquierda. También los apóstoles, que muchos de ellos llevaban espada, lo vimos el domingo, cuando Jesús iba a ser apresado en el huerto de Getsemaní, dicen los apóstoles, maestro, herimos en plural. No solamente Pedro, que sacó la espada y cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Malco le cortó la oreja. No solamente Pedro llevaba la espada, también los apóstoles llevaban espadas. Le enseñaron poco antes a Jesús 2 espadas. Y Jesús dice, basta, no han entendido nada. Aquí en el huerto de Getsemaní también dirán los apóstoles, herimos, no dice en singular, Pedro hiero a espada, no. Dicen los apóstoles, herimos a espada, porque los apóstoles llevaban espadas. Jesús le dirá, basta ya, que espada mata, espada morirá. Los apóstoles después de Pentecostés ya dejan las espadas, las pistolas, los machetes, no son las armas de la iglesia. Ahora cambiarán, ahora después de Pentecostés los apóstoles tendrán otra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el querigma, el anuncio del Evangelio, la buena noticia de ayer, hoy y siempre. La iglesia anuncia ayer, hoy y siempre la buena noticia. Con medios débiles, como somos nosotros, somos pobres pecadores, pero esta es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio. Que luego dirá San Pablo a los Gálatas, cuando se desvían, les dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo porque cumplí la ley o porque habéis creído la predicación? Esa espada del Espíritu, que es la predicación. Cristo ha muerto por ti. Esta es la predicación. ¿La has creído? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Escuchando esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y empezaron a profetizar, a alabar a Dios, una vida nueva, porque han creído la palabra de Dios. Esta es la acción de la iglesia. De forma que dirás, San Pablo, ay de mí si no evangelizara, si no anunciara esta buena noticia, la palabra de Dios. Por eso dirá Jesús, si estos callan, gritarán las piedras. La iglesia no puede callar, tiene que seguir anunciando a Jesús como el Rey Mesías, que está a la derecha del Padre, que ha muerto no en vano, ha muerto por nuestros pecados. Y ahí Dios lo ha resucitado. Y está a la derecha del Padre como Kyrios, como Señor del universo. Por tanto, si estos callan, gritarán las piedras. No podemos callar. Tenemos que anunciar a Cristo muerto y resucitado, porque no hay bajo el cielo otro nombre por el cual nosotros podamos salvarnos, sino en Jesús de Nazaret. La iglesia no puede callar. Si los apóstoles callan, gritarían las piedras. Si hoy, en abril de 2025, si nosotros callamos, Dios puede hacer gritar a las piedras. No es posible ante ese compañero de trabajo, ante ese vecino, ante esa mujer
angustiada, desesperada, que su hijo está metido en la droga, que no sabe qué hacer con su vida, que no duerme, que se despierta a la 1 de la madrugada y hasta las 5 o las 6 está despierta, no duerme, tiene insomnio. Esta sociedad que no entiende, no tiene una respuesta al sufrimiento, que no sabe qué hacer con ese hijo metido en la droga, no sabe qué hacer. Una clínica, no hay dinero para la clínica, no hay, y entra a la clínica y después recae de nuevo en lo mismo y no sabe qué hacer. Julián, habla con tu hermano, míralo, es tan joven, 17 años, metido en que con chicas, cambiaba cada semana de chicas, mira, habla con él, dile algo. Y le dije a mi hermano, Dios te ama, ven a escuchar estas catequesis. Mi hermano hoy está casado, tiene 7 hijos, están todos en la iglesia, los hijos casándose en la iglesia. Bueno, es verdad, hay que anunciar el evangelio, no hay que callar. Si estos callaran, gritarían las piedras. Así acaba el Papa, con nuestra bendición apostólica, acaba el Papa este discurso, en otra, en otra audiencia del 12 de abril de 1978, ahora estamos el 16 de abril de 2025. Esta audiencia se refiere al 12 de abril de 1978, han pasado 47 años, y la titula el Papa La Iglesia Comunidad Orante. Dice el Papa, hijos queridísimos, venerados hermanos, hijos y hermanos, ¿no? ¿A dónde venís? Se pregunta el Papa en esta otra audiencia. ¿A dónde venís? Permitidnos hacer una pregunta que no pretende en modo alguno desconocer el parentesco espiritual, místico y real de vuestra dichosa pertenencia a la Iglesia de Dios, a nuestra común familia de Cristo en la que vivimos, y más aún, en la que muchos de vosotros, hermanos y hermanas entregados a la Iglesia, irradiáis luminosamente un testimonio ejemplar, ¿no? Entregados a la Iglesia. Allí hay tantos peregrinos en la Plaza San Pedro en Roma y tantos de vosotros estáis entregados a la Iglesia. Muchos pues serán catequistas en sus parroquias, serán miembros de alguna comunidad religiosa, etcétera, ¿no? Irradiáis luminosamente un testimonio ejemplar, luminosamente. Vosotros sois la luz del mundo. Habéis dejado todo como peregrinos, venid a Roma a ver la tumba de San Pedro, a orar ante la tumba de San Pedro, a ver al Papa, a ver los restos del Coliseo, del Circo Máximo en Roma, donde dieron su sangre tantos mártires. O sea, la visita a Roma, para la mayoría de cristianos, muchos irán como turistas a ver cosas, a ver piedras, pero hay muchos, como sucede en este año jubilar, año 2025, ¿cuántos están acudiendo a Roma a ganar el jubileo, a vivir una presencia espiritual luminosa, le llama el Papa, ¿no? Pregunta, continúa el Papa San Pablo VI, pregunta que reconoce la realidad profana de la sociedad en la que estamos todos inmersos y que en alguna de sus expresiones no solo se ha diversificado de la Iglesia, sino más aún, se ha separado y declarado suficiente a sí misma en alguna de sus afirmaciones hasta llegar a ser hostil y enemiga, indiferente, sino hasta hostiles contra la Iglesia. Y más después de lo que hemos vivido estos años de escándalos, de pedofilia por parte de muchos sacerdotes, de cosas, hay una mentalidad a veces hostil, cura pedófilo y de tantas cosas que, bueno, pues ha sucedido, ¿no? Desgraciadamente, pues en la iglesia hay cizaña. Junto al campo de Dios, que es el trigo bueno, sembrado por Dios, la palabra de Dios, también ha crecido la cizaña, que crea un ambiente hostil contra la iglesia.
arrancamos la cizaña, no, dejarla que crezcan juntos. San Juan Crisóstomo se atreve a decir, si Jesús pone esta parábola del trigo y la cizaña es porque Él tiene poder para transformar la cizaña en trigo. Esta es la esperanza de la Iglesia. Hasta el peor sacerdote de la tierra, o el peor cristiano, puede transformarse en trigo bueno. Para Dios todo es posible. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, conocemos demasiado bien estas afirmaciones para no tener grabado en el espíritu su recuerdo amargo, un recuerdo agresivo y radical, que se pronuncia como contestación incontrovertible. La Iglesia, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia? No hay en el mundo una mentalidad así que contesta a la Iglesia. No necesito ni de cura ni de monja. Mis problemas los soluciono yo. ¿No había oído esto nunca? Se oye, se oye. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Tengo que buscar una novia, tengo que buscar un trabajo y casarme. Y tengo, yo para que Cristo murió en la cruz. ¿Y a mí eso qué? Hay una contestación. U otros que dicen, ¿a la iglesia? No, no. La iglesia es algo triste para 4 viejecitas que rezan el rosario. Yo, si voy a la iglesia, entonces tengo que dejar el mundo de la diversión, de pasármelo bien. Escuchamos todas estas cosas continuamente en la iglesia, en un mundo hostil contra la iglesia. Un día las naciones entraron en la iglesia. Con el edicto de Milán, año 313 de Constantino, la iglesia dejó de ser una realidad perseguida y se convirtió en religión oficial del Estado. Entonces entraron masas en la iglesia. La aparición de grandes basílicas en la iglesia. Hoy está ocurriendo, en estos años, después del Concilio Vaticano II, el fenómeno contrario. Las masas, las naciones salen de la iglesia y se proclaman todas naciones ateas. Ateas, sin Dios, sin iglesia, ¿sí? Y como un estado laico. Está ocurriendo el fenómeno contrario en la iglesia. ¿La iglesia por qué? Una mentalidad laica, ciega, incapaz de diálogo, apremia. La iglesia no es hoy superflua. Rezar no es una pérdida de tiempo. Escuchar la palabra de Dios no es una cosa arcaica, pasada de moda. Hay que leer el periódico, las noticias de hoy. Las guerras que hay hoy en el mundo. Las guerras comerciales, de aranceles. El dinero. Las guerras de Ucrania, Rusia. De Gaza, Israel. ¿No tiene hoy el mundo otra dirección? ¿La iglesia para qué? ¿No es acaso, dice el Papa, algo ya superado por el hombre moderno? Su bagaje de civilización no está ya anticuado y rebasado. La iglesia un sábado por la noche que se reúne a celebrar la Eucaristía. Pero bueno, no se está mejor bailando con los amigos, celebrando una fiesta. El trago, el alcohol, la parrillada, el mundo. ¿La iglesia para qué? ¿No es un estorbo para la civilización de los tiempos nuevos? Hijos y hermanos, al entrar en esta casa, dice el Papa, donde la voz de siglos pasados parece más fuerte que la del siglo presente, traéis también con vosotros esta psicología de extraños que tiene despierta, sí, la curiosidad del forastero, del turista, del observador divertido y de paso, y que lo deja indiferente ante el mundo religioso, que aquí no solo está representado, sino vivo. Queremos decir, la Iglesia victoriosa en el tiempo. Continúa el Papa diciendo, nuestras palabras son tal vez artificio inoportuno, mas no es irreverente y mucho menos superfluo. Estas palabras quisiera estimular vuestra atención ciertamente, asombrada y admirada ante el ambiente monumental, artístico, histórico, sobre todo religioso,
en el que ahora os encontráis, ¿no? O sea, esta audiencia se produjo en el interior del Vaticano, ¿no? A lo mejor llovía o había un clima irregular y la audiencia se hizo dentro del Vaticano. Entonces la tentación es, pues, quedarse en algo superfluo de un gran edificio, la Basílica de San Pedro, etcétera, ¿no? Haceos esta pregunta, que reclama muchas respuestas, y seguid también la manera más fácil de dar algunas soluciones, es decir, la manera que Jesucristo mismo autorizó a sus impugnadores. Ya que no me creéis a mí, quered a las obras, dice Jesús. Los que impugnaban a Jesús, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale, acusamos a los judíos a Jesús. Bueno, si no creéis en mí, al menos creed por las obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, anuncia el evangelio a los pobres. Crean por las obras que hace el Padre en mí. ¿No veis las obras? En la iglesia no se ven las obras. Esta familia transformada por el poder del evangelio. Aquel hombre destruido en el alcohol, en los vicios, hoy vive una vida nueva. Aquel joven arrancado de las pandillas, de la droga, y está viviendo una vida nueva. Ahí lo ves, el que fue pandillero con un machete, dándose golpes. Hoy lo vemos casado, con una familia numerosa, abierto a la vida, catequista en la parroquia, que evangeliza. ¿No lo veis? ¿No veis las obras? Matrimonio reconstruido, jóvenes arrancados de las pandillas, de la droga, del pecado, y viviendo una vida nueva. ¿No veis vocaciones que se entregan, que se dejan formar por la iglesia para ser sacerdote o familias en misión anunciando el evangelio? ¿No veis las obras? Ya que no creéis en mí, al menos creed por las obras, dice Jesús. Si no crees en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, no crees. De niños, otros de catequistas de confirmación, otros catequistas de adultos, otros dando curso matrimonial, otros dando el curso bautismal, otros organizando la Cáritas, la ayuda a los más necesitados, otros sirviendo en el despacho, otros en la jardinería, en la sacristía, los ornamentos, en la cocina, sirviendo a la iglesia, cuantos otros visitando a los enfermos, llevándoles la comunión, un espectáculo, ve allí casi 200 personas haciendo este servicio a favor de la iglesia, con la iglesia, que demuestra que está viva, que sigue evangelizando, que sigue visitando a los enfermos, que sigue sirviendo al mundo moderno. Continúa el Papa, ya estamos acabando, dice, en cuanto discípulos exteriores, como ahora nos consideramos, nos es permitido hacer la búsqueda a través de un doble orden de preguntas relativas a la Iglesia. ¿Qué es? ¿Qué hace? Renunciamos ahora a estudiar la primera pregunta que exige respuesta doctrinal, teológica, conocida más o menos por todos, y que ciertamente no es sencilla ni breve. El credo ofrece sobre ello materia de estudio, ¿no? Los 12 artículos del credo, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Ofrece esto materia de estudio y conocimiento. Pongamos ahora la atención en el segundo interrogante. ¿Qué hace la Iglesia? La respuesta es aquí más fácil, porque nos viene dada por elementos de observación inmediata. Veamos pues, ¿qué hace la Iglesia? Se pregunta el Papa. La primera respuesta es, en la que nos detendremos, es espléndida, pero basta como el océano. La Iglesia ora. Su primera misión, su primer deber, la primera finalidad, la oración. La Iglesia ora. Ese germen de iglesia, esa viuda del Evangelio, que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones.
sirviendo a Dios. Una iglesia que ora. La profetisa Ana no se apartaba del templo. Es un servicio a Dios, ayunando, acelerando la venida del Mesías, orando, pidiendo a Dios que venga a su reino. Una iglesia que ora. El testimonio. Su primera finalidad. Los apóstoles, la Virgen María, en el cenáculo, ¿qué hacen? Oran. Piden el Espíritu Santo. Piden como Jesús le enseñó. Venga tu reino. Venga tu reino. Ora, una iglesia orante. Y vieron, venía el reino. Lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y los transforma la oración. El don del Espíritu Santo los transformó de cobardes, egoístas, miedosos, puertas cerradas, por miedo a los judíos. Abren las puertas, anuncian la palabra de Dios. Y aunque el Sanedrín los coge, los azota, les da golpes, ellos salen contentos, porque han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Una iglesia transformada, que ha pasado ha pasado de la oscuridad, del miedo, a la valentía de anunciar el Evangelio. Eso a través de la oración. La iglesia orante, con la Virgen María, en el cenáculo. Bien, hermano, pues seguiremos, si Dios quiere, hablando de esta acción de la iglesia hoy, el próximo día, si Dios quiere.